ahora todas las clases que hemos visto son para leer o escribir ficheros de texto. Y ahora vamos a empezar con todas las clases para leer y escribir ficheros binarios. Recordad lo que os dije, que los ficheros binarios son aquellos ficheros que no son legibles por nosotros. Por ejemplo, pues una imagen, si tú la hablas con un bloc de notas, pues no vas a entender nada de lo que pone. Son caracteres raros. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera sección del tema de ficheros binarios es ver el tema del file input string. Normalmente lo que hemos hecho hasta ahora es coger el de escritura, escribir un fichero y luego leerlo. Pues aquí vamos a hacer un poco lo contrario. En este caso, como no tenemos forma de crearnos un fichero binario, pues lo que vamos a hacer es coger uno, que por ejemplo va a ser una imagen, y la vamos a leer. Y vamos a ver cómo se leería. Bien, yo en mi caso tengo una imagen que es un gatito. Podéis coger la imagen que queráis, podéis coger esta del GitHub, la que queráis. Pero la idea está en que tenéis que coger una imagen y meterla en vuestro proyecto. Eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo del file input string, de cómo se lee. Se podía leer vía arrays, que eso en su caso era un array de chars, y aquí se puede leer, que es la forma más habitual, con un array de bytes, que lo vamos a ver. Vamos a ver un pequeño ejemplo del file input string. New file input string. Y le vamos a poner la ruta, que sería gatito.jpg. Vale, esto también se puede hacer un path, ningún problema, un file, como queráis. Entonces tenemos que ponerle un try-catch, vamos a ponerle un try-resource, ahí está. Y lo que se suele hacer es crearnos un array de bytes y se suele poner con una longitud que sea, por ejemplo, de 1024. También se puede poner 512, digamos potencia de 2. Pero normalmente suele ser de 1024 en 1024. 1024, 2048, 4096, etc. Vamos a crear una variable que se va a llamar numBytes. Este nos va a decir cuántos bytes ha leído. Porque tenéis que tener una cosa en cuenta. Nosotros, como vamos a leer, digamos, no vamos a leer línea a línea, digamos que vamos a leer por cantidad de bytes, puede ser que en algún momento, normalmente esto suele pasar al final, pues que sobren bytes. Por ejemplo, si faltan 100 bytes y yo tengo un array de 1024, pues no voy a rellenar todo ese array. Es decir, voy a tener un trozo solo de array. Entonces, esto viene bien para saber cuántos bytes vamos a estar leyendo. Para esto, también vamos a hacer como hemos hecho con el file reader, como hemos hecho con el buffer reader, de poner esta variable es igual a fish.read. Y en este read lo que estamos haciendo es pasarle los bytes, y los bytes se van a rellenar. Es decir, no está devolviendo los bytes, lo que está devolviendo es cuánta es la cantidad de bytes que está leyendo. Otra cosa también importante es que tenéis uno que se llama read all bytes. Eso significa que podéis devolver todos los bytes y ya está, y podéis recorrerlo como si fuera, pues digamos, algo normal, ¿no? Incluso coger un string y ya está. Estamos hablando de que pueden ser ficheros muy grandes. Pueden ser vídeos, pueden ser imágenes muy pesadas, con mucha calidad, etc. Entonces lo suyo es que vayamos poco a poco copiando. Y cuando esto nos devuelve un -1, significa que hemos terminado, que ya no hay más byte. Entonces, vamos a mostrar lo que hemos leído, que he dicho no lo vamos a entender, pero vamos a ver cómo se haría. Simplemente creamos un string y le pasamos los bytes que se han rellenado. Que ya digo, van a ser caracteres raros, pero bueno, que sepáis que se puede hacer esto. Luego también vamos a mostrar la cantidad de bytes leídos, que sería esto. ¿Vale? Y luego también una cosa muy interesante es cantidad de bytes restantes. Porque claro, vamos restando bytes. Es decir, si yo tengo 10.000 bytes y voy de 1024, pues voy restando, hasta que ya no hay más.
Entonces con esto lo podemos hacer con fish.available. Y también lo vamos a poner aquí al principio para saber la cantidad. Vamos a poner cantidad de bytes, ¿vale? Básicamente. Digamos para saber cuántos bytes inicialmente y ver cómo va reduciéndose. Como veis, por ejemplo, aquí tendríamos cantidad de bytes, son 6730. Como veis, tenemos aquí esto que no lo entendemos. Y luego tenemos aquí cantidad de bytes leídos 1024 y tenemos esto que es la resta, ¿vale? Si esto lo restáis a 1024 os tiene que salir esto. Entonces, claro, lo que está haciendo es, vale, yo tengo 1024 bytes y lo estoy mostrando y esto es lo que me queda. 3/4 partes de lo mismo, aquí igual, así. Y claro, ¿qué pasa? Cuando llegamos al final, fijaros que me dice cantidad de bytes restantes, 586. Y claro, aquí, al final, fijaros que me dice cantidad de bytes leídos, 586. No lo ha rellenado. Por eso os digo, una buena forma de saber esto de por qué se hace así es por esto. Fijaos que esta es la cantidad, 6730, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasaría si yo cogiera esos últimos bytes y lo pondría? Pues que tendría tanto en tamaño como tamaño en disco lo mismo. Entonces tendría aquí 8 kilobytes. Esto se puede ver, lo podéis hacer la prueba, cuando veamos lo del tema del file output string, ¿vale? Pero digamos que tenéis que pensar que, bueno, este es poquito, pero imaginaros que son muchos bytes. Con muchos bytes y que pueden ser imágenes muy pesadas, pueden ser vídeos muy pesados, etc. Entonces, esta es mi recomendación. Bien, pues con esto ya tenemos un pequeño ejemplo de cómo se manejan los file input string. Ya digo, en tema de binario vamos a jugar mucho con el tema de los bytes. Incluso luego más adelante vamos a ver, pues por ejemplo, el tema de cómo saltar a cierto byte, etc. Pero eso lo vamos a ver ya en las siguientes secciones.